Amén. Bien, hermanos, así de pie vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, capítulo 16. Primera de Corintios, el capítulo 16, en el verso 22. Vamos a tomar este texto y le ponemos todo el sentido necesario. Este versículo dice: el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Gracias te doy, Padre Santo, en esta mañana. Tu palabra es la verdad. Cúbrenos con tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Siéntase, hermano, dando la gloria a Dios. Bueno, ya leímos el texto y espero que estén muy atentos a lo que Pablo quiere decir. Este texto se interpreta en dos sentidos. Bien pudiera ser una advertencia para una iglesia que se encuentra en un tiempo religioso. O bien puede ser también una oración que Pablo quiso hacer por los hermanos. Y por eso de allí se desprende de pronto el saludo entre hermanos: el Señor viene. Extienda su mano ahí al hermano que está a su lado y dígale: el Señor viene. El Señor viene. Y parece que esta era una costumbre, fue una costumbre por mucho tiempo en las iglesias, saludarse de esa manera: el Señor viene. Me parece un tiempo bueno, agradable. Y en el tiempo cuando nosotros iniciamos nuestra vida cristiana, ese era un saludo. Era un saludo en los hermanos: el Señor viene. Y todas estas cosas se van quitando, van pasando y se va como olvidando costumbres buenas y sanas. Y yo quiero en esta mañana hacer énfasis aquí en tres cosas que Pablo menciona. Y en estas tres cosas que Pablo menciona, encontramos la primera de ellas: el que no amare al Señor. El que no amare al Señor. Y la segunda es que sea un anatema. Y la tercera es: el Señor viene. Tres cosas que debemos de resaltar en esto de la venida del Señor. Cuando nosotros encontramos la palabra Maranata, que la mayoría de los hermanos no saben qué quiere decir Maranata. Y entonces cuando se escribe así sencillamente Maranata, significa: el Señor viene. Pero resulta que esta palabra se translitera del hebreo para hablar, y se translitera en esto así: Marán, primera, y la segunda, Abtag, con H y T, H y T. Y se separan los dos términos para explicar amargura
y dulzura. Mientras la iglesia está pasando por un momento angustioso, pues yo diría no tan angustioso, porque Pablo se estaba refiriendo a una iglesia conformada, religiosa, a una iglesia que no se preocupa por la santidad, por el trabajo, por la justicia, por la parte de la consagración a Dios, costumbres, normas y religión. Y ha sido una de las partes peligrosas para la iglesia. Cuando la iglesia se coloca en ese estado, cumple normas, se sujeta, hace las cosas por costumbre. Porque es muy fácil encontrar esa clase de creyentes que hacen las cosas por normas, por costumbres y andan dentro de como una vida social. Buena comunión, buena relación, respeto entre nosotros, pero no se pasa de allí. Recuerdan que el joven rico, allá en San Lucas 18, cuando se dirigió al Señor Jesús, él venía en su protocolo de rico. Siempre ha sido costumbre, en su carroza, sus caballos finos y la gente que estaba tras de él, sus sirvientes, su protocolo. La Biblia nos dice que este era un principal y rico. Cuando se trata de un principal, es una persona de autoridad. Pero no conocía al Señor Jesús, solamente había oído la fama de él. Y quiso acercarse para decir: maestro bueno. Lo conoce como el hombre bueno de la época, porque hace señales, porque hace milagros, porque ve en él algo extraordinario. Y él quiso aprovechar su influencia para acercarse hacia él. Maestro bueno. Y el Señor le respondió conforme a lo que él dijo: ¿por qué me llamas bueno? No hay sino uno que es bueno, Dios. El Señor lo analizó, que en su petulancia, en su altivez, en su orgullo, en su soberbia, quiso también influir a Jesús. Pero el Señor lo hace bajar diciendo: los mandamientos sabes. Y él dijo: sí, Señor, yo lo he practicado, yo lo he vivido. Desde mi juventud lo he hecho. ¿Qué más me falta? Y el Señor le dijo: aún te falta una cosa. Te falta algo. Vete, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y sígueme. Y la Biblia dice que ese hombre se puso muy triste, agachó su cabeza. Cuando el Señor Jesús lo vio en esa condición, en una de las cartas, uno de los libros del Evangelio, dice: y lo amó. Jesús lo amó, quiere decir, le echó el brazo por encima, lo consoló. Y en su consuelo le dijo: cuán difícil es un rico
entrar en el reino de Dios. Porque ese hombre se puso triste. Él estaba acostumbrado a guardar normas, a cumplir el reglamento y las cosas de la ley, pero no sabía eso del amor al prójimo. Si él hubiera conocido al Señor, hubiera sentido su presencia, hubiera sabido quién era el que le decía, ven, sígueme, había hecho lo que el Señor le dijo y se había puesto a sus órdenes. Pero no lo hizo. Hermano, en la iglesia tenemos en este tiempo mucho hermano que está en la iglesia, cumple sus deberes, normas, costumbres, vive en una forma social, pero eso de consagrarse al Señor no lo conoce. No lo conoce. Así que Pablo estaba dirigiéndose en este texto a una iglesia que estaba en esa condición. Una iglesia que está en esa condición. Por lo tanto les dice, vean, si no aman al Señor conforme a su palabra, entiendan que están en un lugar separado, en un lugar cortado. Cuando el Señor les dice allí en San Juan capítulo 14, en el verso 20, les está diciendo a los discípulos, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Escuchen bien ese versículo, que Pablo dijo, los que no aman al Señor serán anatema. Y el Señor les había dicho aquí en este versículo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Será amado por mi Padre, y yo le amaré, me manifestaré a él. Esto es muy diferente, muy diferente a lo que a veces pensamos. Dios invita a su iglesia a vivir la palabra de Dios. Y estoy tratando con los que no leen la Biblia, los que se conforman con ir a culto, los que se conforman con 5 minuticos de oración que hacen por allí. No se preocupan por buscar de Dios, por consagrar sus vidas a Dios, por amar su palabra. Es tan importante que los creyentes le tengan amor a la palabra, que carguen su Biblia, que la lean, que no se desplaza en el día a hacer nada sin haber consultado en su palabra.
para que la palabra de Dios nos vivifique. Y es la forma como el creyente disfruta la presencia de Dios, porque el que ama la palabra, el Señor está en él y le maneja y le controla todos sus instintos naturales son controlados cuando la palabra de Dios está en la vida de un cristiano. Por eso, mis hermanos, si no aman su palabra, Pablo los advirtió, están dispuestos a estar en una anatema. ¿Qué era el anatema? El anatema eran ciudades, pueblos que estaban señalados por Dios bajo maldición. Y por eso cuando el pueblo judío o hebreo tenía que destruir esas ciudades, el Señor les daba orden diciendo, destrúyelas. Y algunos dicen, ¿dónde está el amor de Dios? No, era que el Señor sabía que esas ciudades eran paganas, adoraban dioses, adoraban los demonios, se endurecían y blasfemaban contra Dios. No había conciencia en ellos. Era una ciudad anatema y el Señor ordenaba destruyelos. Y por eso el pueblo de Dios salía a esa clase de guerra y los destruía. El Señor siempre es el que conoce el corazón del hombre. Cuando un creyente es puesto en el anatema, está separado de Dios, sometido a los juicios de Dios. Está bajo ese juicio cortante, donde está destinado a una condenación eterna. Y Pablo estaba hablándole a la iglesia de los Corintios, haciéndoles ver esto, porque el pueblo sí conocía, el pueblo sabía, la congregación sabía que era un anatema, el que estaba separado de Dios. Dios no se revelaba, Dios no se manifestaba, Dios no lo apoyaba, Dios no lo respaldaba, Dios no le contestaba su oración. Leía de pronto la escritura, no la entendía. Oía un predicador y tampoco lo entendía. Y para ese estado, y en ese estado, estará la iglesia en el tiempo en que el Señor ha de venir. Una situación supremamente difícil, donde permanecen en el Señor solo los que le aman. ¿No dicen amén? Solamente los que le aman. Y estos que el Señor ama, dice, permanece en ellos. Están en los momentos difíciles. ¿Cuántas cosas siente el creyente que le ama? Están dentro de su reino. Dios los ha encerrado dentro de su reino. El pueblo de Dios es un pueblo separado, y es un reino separado, donde nuestro rey es el Señor. Es el que ordena, es el que manda, es el que gobierna, es el que nos da leyes. Es el que tiene su pueblo bajo justicia,
bajo el amor de Dios. Es un reino. Y un reino tenía un rey. Y todo su séquito de hombres y mujeres que estaban al servicio de Dios. Por eso el pueblo de Dios es un reino. Y está separado del reino de Satanás, que está gobernando, que está mandando, que está dominando, que está preparando a la gente para un juicio eterno. Entonces el creyente que ama a Dios, el Señor lo introduce dentro de su reino. Isaías 26 nos está diciendo: abra las puertas y entrará la gente justa, la gente guardadora de verdades, los que están llenos de alabanza y de adoración, los que cantan al Señor, entrarán por esa puerta y el Señor los guardará, los sustentará, les dará vida, los alimentará, les dará salud, les dará lo que necesitan. Y el Señor lo que hace cuando el creyente ama al Señor, lo coloca en un cerco donde levanta paredes de seguridad. Por eso Él dice: entrará la gente justa, guardadora de verdades. Porque allí es custodiado, es guardado, es protegido. Cuando el creyente no conoce al Señor, no sabe qué es eso. No sabe. Y confía mucho en sí mismo. Confía en la gente que está afuera ofreciendo cosas. Está dentro de su reino. Son escogidos de Dios. Todos estos que aman al Señor son escogidos de Dios. Romanos, el capítulo 6, allá del verso 28 en adelante, nos está hablando de esa elección. Son dignos. Esa elección viene con un llamamiento, viene con una vocación, viene con una visión muy amplia. Son escogidos de Dios. Recuerde bien que el Señor dijo en una de esas parábolas: el reino de Dios es semejante a una red que se extiende y recoge cantidad de peces. Pero luego los pescadores sacan la red a la playa y allí comienzan a escoger el pescado que es bueno, y el que es malo lo vuelven a regresar. Y el Señor dijo: el reino de Dios es semejante a esa red. Él recoge de todo, pero a fin el Señor es el que está escogiendo quién es fiel, quién ama, quién le sirve, quién tiene vocación, quién tiene llamamiento, quién tiene visión hacia el reino de Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. Estos que aman al Señor son iluminados. Son iluminados. Los que aman al Señor siempre tienen revelaciones de Dios, los misterios de Dios. Tiene la revelación del reino de Dios. Sabe qué es el reino de Dios.
sabe qué es estar dentro de su reino, es iluminado. Y por eso es el pueblo escogido de Dios. El Señor le da su Espíritu Santo para que Él sea iluminado y le sea revelado, le sea revelada las cosas de Dios. Entonces este creyente iluminado es el que permanece en el Señor, porque conoce y le es bien claro lo que está viviendo, lo que está sintiendo y a quién está siguiendo y a quién le está sirviendo. Alabanzas al Señor. Ese creyente no anda en tinieblas. Ese creyente tiene una visión y tiene una iluminación en su mente y valora mucho las cosas de Dios. También ese creyente escogido de Dios es que está dentro de su reino, que son los que aman al Señor, está vestido y preparado para el regreso del Señor. Vestido. El vestido que el Señor nos ha dado es un vestido de justicia, de amor y de misericordia. Y de esa manera es que estaremos vestidos, preparados. En el capítulo 25 de Mateo encontramos el ejemplo de 10 vírgenes. 5 eran fatuas y 5 eran prudentes. Las prudentes se prepararon con todo para salir al encuentro del esposo. Tenían lámparas, se equiparon con aceite en sus lámparas, porque no sabían qué tiempo iban a estar con él y tenían que caminar hacia él. Prepararon sus lámparas y el día que oyeron la voz del esposo salieron al encuentro. Estaban listas, pero las fatuas se habían descuidado y tenían solo lámparas, pero no tenían aceite, tipo de la obra del Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Por lo tanto, viendo que no estaban en condición de salir al encuentro, le dijeron a las otras: ayúdenos, colabórenos, denos de lo que ustedes tienen allí, de vuestro aceite. Y ellas dijeron: no, Señor, lo que ya se nos dio es lo que nosotros necesitamos y no lo podemos compartir con los demás. Vayan y compren a los que venden. Y salieron para buscar a ver quién les vendía el aceite. Y mientras hicieron toda esa vuelta buscando el aceite, la Biblia dice: se les cerró la puerta. No pudieron entrar. Esto es lo que Pablo quiere decirnos acá. Del creyente descuidado, del creyente que cumple normas, del creyente que ama las cosas de Dios, pero no las ha disfrutado, no ha podido entrar en ellas. Este es el tiempo cuando las puertas del reino están saturadas de gente que quiere conocer a Dios, pero no ha podido entrar. ¿Por qué? Porque Dios les exige compromiso y ellos no quieren comprometerse. Ellos quieren entrar con su carga. Ellos quieren entrar por la puerta con sus costumbres, con sus vicios, y no se comprometen. Los templos están llenos de gente que no quiere compromiso con el Señor. No quiere. Y eso es lo que Pablo
está diciendo, todos estos que no se comprometen con las cosas de Dios están dispuestos para ir al anatema. Y allá en el anatema no espera sino el juicio de Dios. También estos que aman al Señor disfrutan de la vida, disfrutan de la dulzura del camino del Señor, de la dulzura. Recuerda que les dije al principio, Maran, y se separa, acta con H y T, para separar lo amargo de lo dulce. Ustedes saben que allá en el capítulo 15 del libro de Génesis, a ver, es Éxodo capítulo 15, verso 22. Allá encontramos el texto. Dice, y el pueblo caminó por el desierto y llegó a un cierto lugar llamado Mara, donde el pueblo tuvo rencilla, discutió y tentó a Dios. ¿Por qué? Porque esas aguas que encontraron allí eran amargas. No las podían beber, eran mortíferas. Y hubo rencilla, hubo discusión, murmuraron, hablaron mal. Ese es el lugar de la persona que solamente espera beneficios de Dios, pero no ha adquirido compromiso con Dios. Discutieron. Si es verdad que hay Dios entre nosotros, ¿por qué nos falta esto? ¿Por qué no tenemos esto? Hay gente que está así a veces en la iglesia. Yo soy de Dios y mire cómo me falta la comida, me falta el vestido, me falta dónde vivir. ¿Dónde está Dios? Y quieren recibir beneficios de Dios, pero no se han comprometido con Dios. Y esa fue la discusión, la rencilla que hubo allí. Nos engañaron sacándonos de Egipto, que había un Dios que lo proveía todo y que nos daba todo, pero ahora vemos acá la necesidad. Y entonces ellos murmuraron. Mas sin embargo el Señor en su misericordia dio a conocer el sacrificio de la cruz del Calvario, diciéndoles, ahí hay un árbol, Moisés, tome ese árbol y lo echa allí, arrójelo en ese río, y ese río se endulzó y tuvieron aguas dulces. Mara es amargura. La dulzura de nosotros es haber encontrado al Señor Jesucristo, quien nos dio todo. No solamente nos está preparando para vivir en el reino de Dios, nos está preparando para vivir en esta vida con el Señor. Amemos al Señor. Eso fue lo que Pablo quiso decir. Amargura, sufrimiento, lucha, sedientos de las cosas y no encontrar nada. Qué tan bueno es uno encontrar respuestas del Señor. Y eso está en los que aman al Señor. Cuando aman al Señor y a su palabra, estos encuentran dulzura,
dulzura, aguas sanas, aguas que dan vida, aguas que nos llenan de ánimo y de consuelo. El pueblo bebió y vivió. El Señor Jesús es el que interviene en todas estas situaciones. ¿Usted cree que para la venida del Señor la iglesia estará en un avivamiento? Algunos piensan, no, es que para la venida del Señor la iglesia está en un avivamiento. No, Señor, la iglesia está bajo un sufrimiento. La gran tribulación, nosotros alcanzamos a vivir los principios de la gran tribulación. Y el Señor levanta a su pueblo antes de entrar en la gran tribulación. Él levanta a su pueblo que está luchando y que ama las cosas del Señor, pero está siendo atacado por todas las situaciones que el mundo tiene. Yo les he dicho a los hermanos que lean detenidamente a Mateo 24, del verso 8 al verso 15, donde nos está mostrando el estado de la iglesia para la venida del Señor. Y no es fácil, no es fácil. Él dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero ¿cuántas cosas ha tenido que vivir? Persecución, tiene que vivir la apostasía. La apostasía son falsas religiones y falsas creencias en que el creyente a veces se involucra, formando en sus conceptos creencias que creen, lo hacen creer que está muy bien con el Señor, pero no ha recibido el toque de Dios. Esa necesidad de sentirnos tocados por el Señor para vivir una vida de dulzura. Alabanzas al Señor, alabanzas al Señor. Los que están allí en Mara están quejándose, murmurando, hablando mal, llenándose de incredulidad, formando sus propios conceptos religiosos y no han encontrado al Señor. Cuando Él dice acerca de esto, es decir, que cuando Pablo hizo referencia a los que aman al Señor y los que pasan al anatema. El anatema es una falsa, es donde caen los hombres con una falsa apostasía, una falsa religión, que parece que fuera, pero que no es. San Juan capítulo 4, primera de Juan capítulo 4, nos está diciendo, amados hermanos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas habrán de salir por el mundo, que nos comenzarán a mostrar cristos que parecen ser buenos, falsos cristos. Entonces Juan les dice, miren hermanos, cualquiera que diga que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Qué significaba? Que Jesucristo ha venido en carne, ha sufrido, que Jesucristo se manifestó a nosotros hasta la cruz del Calvario, que Jesucristo nos enseña a identificarnos con Él en el sufrimiento y en la lucha, y que tomemos ese sufrimiento como hijos de Dios y como cristianos. Persecución, angustia, necesidades, enfermedades,
pero sobre todo Jesucristo es nuestro Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Por eso el Señor le enseña al cristiano, mire, acepte a Jesucristo según la carne. ¿En qué? En el sufrimiento, en la lucha. Identifíquese con Él. Aprenda a sufrir por la causa del Señor. Cualquiera pues que venga diciendo que Jesucristo no ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ya está manifestado en el mundo. Cuando el creyente está mirando el Evangelio dentro de una vida feliz, una vida cómoda, una vida de ambiciones, una vida llena de comodidades mundanas, está en peligro, está en peligro. Todo lo que viene como bendición del Señor, el creyente lo dice, esto es bendición del Señor. Y se goza. Y el Señor le permite gozarse y alegrarse en las bendiciones del Señor. Alabanzas al Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Qué bueno es entender el propósito de Dios. Qué bueno es entender. Por eso entonces, cuando el Señor nos ha dicho esto, porque Pablo está diciéndolo como en un presente, el Señor viene. Pero cuando Juan está mirando esto, en Apocalipsis 22:20, el término que él usa es diferente. Pablo dice, el Señor viene. Y Juan dice, ven, Señor Jesús. Ven. Porque se está pasando por el momento más difícil. Por eso el cristiano debe de saber que la apostasía es un anatema donde ha caído cantidades de personas y están en una situación religiosa sin el conocimiento de Dios. Eso lo encontramos en Gálatas capítulo 1, del verso 6 al verso 10. Pablo advierte a la iglesia y le dice, tengan cuidado, porque vendrán muchos predicando un evangelio diferente. Un evangelio que le permite al creyente ser mundano, un creyente incrédulo, un creyente que mira el evangelio aún como un negocio, un creyente que mira un evangelio facilista, que le permite andar mundanamente. Entonces Pablo los advierte que no vayan a dejar el evangelio que han predicado desde el principio por el Espíritu, que nos enseña a vivir en las revelaciones, en el conocimiento y en la consagración a Dios. Por eso, hermanos, tengamos en cuenta esos 3 puntos que Pablo dijo. Pablo dijo los 3 puntos. Los que no aman a Dios, los que no aman su palabra, y luego los que colocan en el anatema, los que están colocados en el anatema, y luego los que hablan de la venida del Señor como una promesa, como una esperanza para el pueblo de Dios. El creyente que se ha preparado para estar con el Señor está listo. Esta noche vamos a presentar o vamos a entregar la cena del Señor, que debemos conocer bien qué significa también.
la cena del Señor. Y muchos están preparados para participar en ella. Pero muchos dicen, no, yo tengo que esperar hasta arreglar mi problema, hasta que salga de estas cosas que tengo pendientes. No, yo tengo que esperar, no puedo cenar ahora porque tengo unas situacioncitas por allí que resolver. Y si el Señor viniera ahora, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? ¿Sería que podíamos decirle eso? No podemos decirle, espere Señor que yo arregle mi problema. Cuando la Biblia dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en celaciones, nos fuimos con el Señor. Nos fuimos con el Señor. Qué bueno, ¿cómo se siente usted en esta mañana? Preparado para con el Señor. ¿Quiénes quieren buscar ayuda de Dios en esta mañana para decirle, Señor, tenga misericordia de mí? No me mande al anatema, tenga misericordia, sálvame. Aleluya, aleluya. Queremos buscar el altar y en el altar encontramos el nombre de Jesús, el sacrificio de Cristo, la sangre de Jesucristo, limpiando, perfeccionando nuestras vidas. Estén de pie. Yo quiero orar por hermanos que en esta mañana quieren ofrecerle su vida al Señor y decirle, Señor, tenga misericordia de nosotros. Tenga misericordia de nosotros, Señor, y sálvanos. Sálvanos, porque quiero estar preparado para ese día glorioso. Levanta tus manos. Levanta.